Y cayó Real Cartagena 3 goles por 1 en su visita a Millonarios al cuadro embajador en el Campín, donde particularmente el conjunto heroico no le ha ganado nunca a los embajadores, nunca lo ha podido hacer allí en la capital del país, nunca lo ha podido hacer en el Nemesio Camacho, el Campín. Bueno, hoy con este 3-1 particularmente se extiende mucho más esa paternidad del conjunto embajador sobre Real Cartagena. Un Real Cartagena que, más allá de que en la última semana no tuvo competición por cuestiones de que se canceló su partido ante Leones, es un Real Cartagena que hoy particularmente en lo que mostró, en la propuesta que tuvo, quedó bastante corto, quedó debiendo. Más allá de la postura del equipo, porque terminó sosteniendo el mismo 4-3-3 que habitualmente viene planteando Martín Cardetti, hoy fue un Real Cartagena que quedó debiendo bastante, sobre todo en la zona defensiva. Si había una zona donde el conjunto heroico se estaba empezando a familiarizar, donde se estaba empezando a tomar confianza, era justamente la zona defensiva, era la defensa. Y la habíamos ponderado, más allá de no haber ganado en la primera fecha ante Inter Palmira, y también se había ponderado en la segunda fecha ante Tigres. Bueno, hoy esa realidad defensiva de Real Cartagena volvió a ser quizá la misma del año, no la del año pasado, la de este mismo año, la del primer semestre, porque empezó a dar muchas concesiones ante un rival como Millonarios, que seguramente y obviamente tiene más jerarquía que los dirigidos por Martín Cardetti, que hoy lo hicieron notar y se lo hicieron pagar al conjunto heroico 3-1. Gente, muchas gracias por estar del otro lado. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, activan la campanita y eso me va a servir un montón. Real Cartagena 1, Millonarios 3. Para empezar, hay que dejarlo claro, y no es abrir el paraguas, hay que dejarlo claro, más allá de cómo se ha conformado este Real Cartagena no está llamado, repito, no está llamado, por lo menos así lo veo, a ser protagonista serio de la Copa Colombia. No es ahí el objetivo. Sin embargo, aclarado eso, no quiere decir que Real Cartagena no compita en la Copa Colombia, donde particularmente luego de este cambio de formato te permite tener ese roce con los equipos de primera división, te permite tener ese roce mano a mano, palmo a palmo, cara a cara, con equipos de primera división, con equipos importantes, con equipos que te van a exigir y te van a medir el aceite de alguna forma para saber en qué lugar estás, para saber en qué parte del proceso vas, para saber cuán robusto estás para afrontar lo que después tiene que ver con el torneo Betplay, en el caso de Real Cartagena, que milita en la segunda división. Yo creo que hoy el examen en cierta medida fue bastante negativo para el conjunto heroico. Repito e insisto, dejando de lado que no es objetivo para Real Cartagena ganar la Copa Colombia. El objetivo irrestricto es ascender, es lograr el ascenso, es en diciembre estar brindando por un ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Pero eso no quiere decir que este equipo no tenga que estar a la altura de un equipo como Millonarios, que encima no es ningún cuco, no es ningún hueso duro de roer, por lo menos hasta ahora en la primera división del fútbol colombiano, donde en 2 apariciones, 2 ha perdido ante equipos que uno cree que son menores también, o de ribetes menores en la primera categoría del fútbol colombiano, como lo pueden llegar a ser Equidad y particularmente Llaneros, que hasta hace nada estuvo en la B también. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, se deja claridad de que no es prioridad quizá la Copa Colombia, pero este Real Cartagena está llamado a estar a la altura. Y hoy Real Cartagena no estuvo a la altura. Sobre todo en la parte defensiva. Entiendo que Martín Cardetti hoy, si bien no estuvo en la línea de cal, porque está suspendido, su ayudante de campo, pero uno cree que obviamente hay trabajo mancomunado y se baja una línea y es la que se intenta desarrollar luego en el verde césped. Hoy Real Cartagena en defensa fue espeluznante. Real Cartagena en defensa hoy dio todas las concesiones, pero todas las concesiones típicas del Real Cartagena del primer semestre. Del Real Cartagena que tanto criticamos en zona defensiva en el primer semestre. Dio todas las concesiones habidas y por haber. Todas, pero todas.
Ni Daniel Mera fue solvente, ni Alejandro Morales fue solvente, ni Carlos Ramírez fue solvente, ni mucho menos Onel Acosta. Y cuando estamos hablando de 4 jugadores que por lo menos en los 2 primeros partidos de Real Cartagena regularmente dieron la talla y hoy no, podemos estar hablando o que Millonarios, evidentemente con otra jerarquía, es mucho más que la defensa que ha planteado Real Cartagena, o que hoy todos los jugadores tuvieron una mala presentación, pero abismal. Abismal. Y esos 4 jugadores no es que actúan de manera separada, no es que son una isla dentro del equipo, no es que son 4 jugadores que hoy tuvieron un mal rendimiento y por eso Real Cartagena sufrió en demasía en la zona defensiva. No, porque a esos 4 jugadores en defensa también tenemos que sumarle la labor de los 3 del medio campo, que tuvieron también un partido pero para el olvido. Para el olvido. Ni Leudo pudo detener nunca la marcha de los jugadores de Millonarios, ni los 2 volantes internos de Real Cartagena. Llámese Dubán Mosquera por la izquierda o Felipe Acosta Bayer por el lado derecho, por el interno derecho. Fueron jugadores que no hicieron pie, fueron jugadores que siempre se vieron superados por el mediocampo de Millonarios, y donde prácticamente se desarrolló este partido, donde se terminó decidiendo a favor de Millonarios, que fue robar, presionar. Primero que nada presionar, porque eso lo hizo muy bien el equipo de Millonarios, presionar la salida de Real Cartagena, presionar ahí arriba, robarle a los volantes o incluso molestar también a los defensores, jugar para adelante, 1 o 2 toques y definir. Fue la estrategia de Millonarios, ni siquiera se despeinó, ni siquiera se descrestó. Ni siquiera se descrestaron los dirigidos por David González, que con esta victoria entiende uno que quizá empiezan a sacar la cabeza de lo profundo o de la crisis de alguna forma que estaba empezando a vivir el conjunto albiazul. ¿Por qué no nos podemos desprender de la realidad donde Millonarios, hoy lo vimos todos, hay trapos de protesta contra la directiva de Millonarios, la gente no fue al estadio, la gente no se convocó de alguna forma, o de alguna forma se convocó para no ir, o se llamó esa atención para no ir en forma de protesta? Entonces es un microclima que está viviendo Millonarios bastante complejo, bastante espeso, y que Real Cartagena le terminó dando por lo menos esa alegría, o ese primer esbozo de alegría para que este proceso del segundo semestre de 2025 de Millonarios empiece mínimamente a despegar. Entonces aquí particularmente, yo digo, Real Cartagena emplea un 4-3-3 habitualmente en los partidos de la segunda división del fútbol colombiano. ¿Por qué? Es un equipo propositivo, porque es un equipo que sale a ganar, local o visitante, siempre tiene una propuesta ofensiva. Pero hoy, si se tenía la idea de pelear de tú a tú el partido, no era por allí. Más allá de que Millonarios, repito, y soy consciente, no está atravesando su mejor momento. Ahora bien, tampoco tenemos que ser tan verdes de entender de que quizá no podemos competirle a Millonarios de pronto de tú a tú. Teníamos que mínimamente ser un poco pillos ahí y por lo menos plantear o un doble 5 o que los volantes internos no subieran tanto, no intentaran salir jugando tanto al ataque, porque evidentemente ante el mínimo error, ante la mínima descoordinación, la ibas a pagar caro, y hoy la terminaron pagando caro. Real Cartagena particularmente en el primer gol, donde intenta salir con Felipe Acosta Bayer, queda pagando la defensa, queda pagando a Alejandro Morales, que venía siendo uno de los destacados en Real Cartagena, no termina de cortar nunca. Steve Castro prácticamente le pintó la cara a la defensa de Real Cartagena y habilita al jugador también cartagenero, porque hasta encima Real Cartagena tiene mala suerte con eso, que los 2 autores de los goles, de los 3 goles de Millonarios, también fueron cartageneros. Terminan siendo de la casa y terminan siendo los verdugos. El mismo Marimón, que fue quien abrió la lata, por decirlo de alguna forma, y después el doblete de Beckham David Castro, que también aprovecha falencias en defensa de Real Cartagena, falencias en salida, falencias en la marca. El segundo gol que le hacen a Real Cartagena es un pochorno. Donde Carlos Ramírez queda prácticamente inmóvil. Entonces, a ver, no estamos diciendo que le íbamos a ganar a Millonarios por 3 goles, por diferencia de 2 goles, por lo que sea, por medio a 0. No nos estamos planteando eso de alguna forma, pero sí estar un poco más
atentos, estar un poco más pendientes, estar un poco más vigilantes de lo que demandaba el partido, no regalarse por regalarse, no darle muchas concesiones a este Millonarios, que estoy casi seguro, pero casi seguro, que si Real Cartagena se la hacía bastante compleja en los primeros 45 minutos, después le iban a aflorar casi todas las dudas que hasta este momento venían asaltando a Millonarios. Seguramente iba a pasar así, y quizá por ahí iba un poco la táctica de este partido, estar un poco broquelados, estar un equipo bastante corto en defensa, sin dar muchos espacios, sin conceder muchos espacios, porque además Millonarios arriba tiene jugadores bastante movedizos, bastante inquietos, que se la podían hacer pasar a Real Cartagena muy mal, y se le hicieron pasar mal. Entonces, creo que ahí en el planteamiento erró Martín Cardetti. Tenía que robustecer un poco más el mediocampo, la defensa tenía que estar un poco más pendiente, tenía que estar un poco más pilla, un poco más viva, porque no puedes regalar nada en este tipo de partidos, y ante la mínima que regalas te la mandan a cobrar, te la mandan a guardar, como hoy pasó en 3 ocasiones. ¿Qué podemos decir de ese último gol quizá de Real Cartagena? Bueno, que es un gol que termina también llegando producto de una desinteligencia en defensa, particularmente del portero Novoa, en el caso de Millonarios, y que le quedó a Oren Acosta, y ese 3-1 final, quieren que les diga una cosa, más allá de que es un descuento y que la diferencia inicial de 3 goles se reduce a 2, es bastante difícil, cree uno, que este Millonarios no pueda pasar a la siguiente fase de la Copa Colombia con una diferencia de 2 goles a favor, más allá de que tiene que venir a Cartagena, más allá del clima, más allá del el contexto que pueda vivir Millonarios aquí en condición de local. Va a ser bastante complejo. Si Real Cartagena llegase a superar a Millonarios, realmente no lo voy a poner como con tintes de proeza, repito, porque Millonarios tampoco es que sea ningún hueso duro de roer, pero sí que la va a tener bastante cuesta arriba el conjunto heroico, con un Millonarios que tiene sus valores, que tiene sus jugadores bastante interesantes, que quizá no se le viene dando la cosa, no se le viene dando con solvencia el conseguir los resultados, pero que termina siendo un Millonarios que tiene una jerarquía superlativa con respecto a Real Cartagena. No estoy descubriendo el agua tibia, pero eso hay que, por supuesto, considerarlo, tenerlo en consideración. ¿Qué hubiese pasado? Y ahí empezamos, si el gol de Freddy Montero entraba, si no pegaba en el palo, sino que entraba. La verdad es que es una genialidad de esas de Montero, que tiene cada tanto, que tiene esos destellos, porque es un jugador de primera, es un jugador de categoría, y regularmente te va a entregar esto. Pero lo de Freddy Montero fue una golondrina en un fuerte invierno, por decirlo de alguna forma. Fue una golondrina que no hizo verano. Fue un tiro que, por supuesto, nos esperanzamos. Creímos que de alguna forma este Real Cartagena podía llegar a ilusionarse con hacer partido, pero lastimosamente fue eso y poco más. Creo que en el segundo tiempo la única aproximación que tuvo Real Cartagena, o la única llegada, digamos que aproximación, porque ni siquiera fue un remate a los 3 palos que pudo haber evitado el portero, porque no fue así, fue la del Chapito Pereira, que termina desbordando por banda derecha, tiran el centro y el Chapito Pereira entra por el centro del área, y el defensor de Millonarios llega a impedir el remate, sacando la jugada de gol de Oren Acosta. Pues prácticamente es un Real Cartagena que tenemos que decir que en zona defensiva o en fase defensiva tuvo una pésima producción, que en zona de gestación de juego tuvo una pésima producción, y que en zona ofensiva de alguna forma no podemos decir pésima, porque se hizo un gol o se logró un gol. Entonces tendremos que decir que fue bastante aceptable, o de alguna forma un tanto allí como indeterminada la producción ofensiva, porque termina salvándole el gol de Oren Acosta. Pero la verdad es que Real Cartagena, 2 remates prácticamente al arco, uno pegó en el palo de Montero, el otro el que termina siendo Oren Acosta, gol. Y el otro ni siquiera fue remate, fue una aproximación que terminó sacando o salvando el jugador de Millonarios. Entonces, es un Real Cartagena que en todas las fases del juego no terminó de convencer. No estoy diciendo, repito, y que eso que quede claridad, no estoy diciendo que Real hoy tenía que avasallar a Millonarios, o que hoy lo tenía que pasar por encima a Millonarios, o que hoy tenía que ganarle a Millonarios. No. Tampoco soy soñador empedernido. No. Hoy, a la realidad, ciñéndonos a la realidad, hoy Real Cartagena tenía que hacer un partido inteligente, un partido largo,
Un partido de 180 minutos, que en definitiva es lo que es esta llave, pero hoy tenía que plantearlo de una forma más inteligente y no regalarse tanto en la zona medular, en la zona de volantes, porque hoy fue fácilmente superada, y cuando fueron superados tanto el jugador Leudo como Felipe Acosta Bayer, como el mismo Duván Mosquera, prácticamente la defensa quedó desprotegida, quedó a merced de las culebrillas que tiene Millonarios arriba, le hizo daño, le hizo 3 goles, le propinaron 3 goles, y más allá del descuento de Onel Acosta, parece ser que esta historia está inclinada para el conjunto embajador. 3-1 Real Cartagena perdió una vez más en la capital del país ante Millonarios, que nunca en la historia ha ganado Real Cartagena allí en el Campín. Sí me preocupa algo, y es la defensa. Junior, te vas a encontrar con otros jugadores o con otros equipos similares, o quizá que te exijan como Millonarios hoy le exigió a Real Cartagena, pero en el torneo de la B. Yo creo que Real Cartagena, con equipos como Cúcuta Deportivo, como equipos como Jaguares de Córdoba, con equipos serios de la B, creo que si no termina de ajustar del todo en defensa, que hasta ahora venía haciendo lo mejor, repito, venía haciendo lo mejor, yo le renuevo el crédito a la defensa de Real Cartagena. No es lo mismo jugar la B que jugar la A, evidentemente hay otra jerarquía, hay otra categoría en la primera división. No estoy diciendo que esta vaya a ser la realidad, es apenas un partido, fue justamente ante Millonarios, pero sí que las desinteligencias que tuvo hoy Real Cartagena en la zona defensiva fueron preocupantes. Fueron de un equipo que casi ni se entrena, de jugadores estáticos, de jugadores que no relevan una marca, de jugadores que pierden la pelota saliendo y no lo relevan, de jugadores que pierden en un cabezazo, fueron errores de amateur incluso algunos. Entonces, el jaloncito de orejas, Martín Cardetti, a apretar las tuercas en zona defensiva, por supuesto, y que este Real Cartagena empiece ya, de ahora en lo que viene, en las fechas que viene, a demostrar por el torneo que le corresponde y por el cual es el objetivo, eso que quede claro, porque el objetivo es ascender, no es ganar la copa, sino ascender, que empiece a demostrar, y que ese parate que tuvo en la última semana por cuestiones logísticas en el aeropuerto de aquí de la ciudad, que no se pudo jugar con Leones, etcétera, 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 rápidamente se pueda conseguir nuevamente ese ritmo con el próximo partido que tenga acá en condición de local ante Real Cundinamarca, si mal no estoy. Entonces, me queda un sinsabor por el resultado, no, porque era prácticamente en el papel, estaba casi que determinado que iba a ganar Millonarios, porque era más equipo, o por lo menos tenía más argumentos a favor desde lo individual, incluso para superar a Real Cartagena. Pero sí me preocupa la producción defensiva de Real Cartagena el día de hoy. En la zona medular ni se diga, y en el frente de ataque poco y nada se pudo hacer. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir, gracias por continuar acá. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, va a ser importante eso. También den me gusta, porque eso ayuda a romper este bendito algoritmo y que este contenido pueda llegar a más personas. La vuelta de este partido va a ser el día 26, si mal no me falla la memoria, creo que sí, 26 de agosto. Va a haber un largo camino de aquí a allá. Real Cartagena seguramente será otro equipo de aquí hasta esa fecha, y Millonarios también seguramente será otro equipo. ¿Por qué? Porque también se tiene que reforzar, porque la gente también se lo está pidiendo, y porque los equipos naturalmente se van a ir armando con el desarrollo de los compromisos, de los partidos. Veremos cómo nos toman esas realidades en ese momento. Lo cierto es que, más allá de cualquier tipo de crítica del día de hoy, ese gol de Onel Acosta termina dándole un sorbo de aire, de esperanza a este Real Cartagena, en miras de quizá llegar a torcer la realidad que parece ser que va a estar a favor de Millonarios. Pero si en una de esas Real Cartagena ya está un poco más armado, está un poco más robustecido, en ese momento, cuando nos toque prácticamente en casi un mes más de la fecha de ese partido, bueno, habrá que pelear. Esto es fútbol, esto es 11 contra 11, y esto es en el verde césped. Esto, más allá de la crítica o de la opinión o de la reacción, esto se define es dentro del campo de juego, y ojalá que los dirigidos por Martín Cardetti cierren por lo menos esta eliminatoria, esta llave, de la forma más digna posible. Gracias por estar, gracias por seguir. Nos vemos en un próximo envío.